A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Reseñamos con la importancia que esto conlleva, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Se está dando un encuentro en Rusia, múltiples eventos se dan en la Federación Rusa y entre ellos hoy a primera hora de este día un encuentro entre los mandatarios de Venezuela y de Rusia que marca un paso más en esta alianza estratégica que ambas naciones y pueblos tejen juntos. Argentina, bajo los designios del Fondo Monetario Internacional, autoridades económicas del país sudamericano siguen en Estados Unidos buscando inversiones, buscando oxígeno financiero. Hoy lo llevamos a nuestro espacio de análisis, el colapso de Thomas Cook con sus repercusiones. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en esta jornada en Moscú, abordaron el desarrollo de las bilaterales, un encuentro que se hizo al margen de la reunión del Club Internacional de Debates Valdai. Ambos mandatarios dialogaron sobre cómo llevar adelante esta bilateral que tienen con lazos económicos, sociales y culturales. Según un reporte de la agencia rusa de noticias Sputnik, el mandatario Putin reiteró a su homólogo Maduro su apoyo al legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, así como al proceso de diálogo abierto con la oposición. De igual forma, Putin reveló que el intercambio bilateral creció 10% en los últimos meses. Maduro dijo que va a seguir en aumento ese porcentaje. Se han programado nuevos envíos de suministros médicos a Venezuela, esto en el marco de los convenios en el ámbito del sector salud. Pero no es todo, hay más para ir ampliándoles acerca de lo logrado en esta gira por Rusia. Por supuesto, apoyamos el diálogo que usted, el señor presidente y su gobierno tienen con las fuerzas de la oposición. Creemos que cualquier desviación del diálogo es irracional y perjudicial para el país, lo que representa una amenaza para el bienestar de la nación. Sabes que Rusia apoya a todos los cuerpos de poder legítimos en Venezuela, incluidos el presidente y el parlamento. Una gran alegría estar otra vez en Rusia. Hemos demostrado que en medio de las dificultades podemos avanzar juntos. Allí el camino trazado, decimos además que hay un panorama económico mundial donde estas relaciones también entre Cuba y Venezuela marcan un nuevo camino en lo que es temas energéticos. ¿Por qué? Recuerden el bloqueo que hace casi 50 años tiene Estados Unidos contra Cuba. Recuerden también que esas mismas medidas de asfixia económica se aplican contra Venezuela. Entonces, teniendo en cuenta esto, llevemos ahora esta diatriba económica mundial en tiempos de ralentización a nuestra pantalla con esta información que les estamos mostrando ahora. ¿Qué es lo que está pasando? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones al transporte de petróleo que se hace desde Venezuela a Cuba. El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de los llamados nacionales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de embarcaciones y entidades encargadas del transporte petrolero de Venezuela a Cuba. Con la medida adoptada este martes, a estas entidades y buques les serán bloqueados por la OFAC todos los bienes e intereses de su propiedad, así como cualquier entidad de la que sea accionista en Estados Unidos. De igual manera, se le prohíbe a los estadounidenses cualquier trato con las propiedades sancionadas. Insiste el gobierno de Trump con la misma fórmula. ¿Qué es lo que hace? Aplicar terrorismo económico. En Haití siguen las protestas por la escasez de combustible. Varias semanas ya que están en este trabajo de racionamiento de combustibles. Hay protestas no solo en Puerto Príncipe, la capital, sino en otras regiones del país. El gobierno de Moïse está pasando por una disputa con una comercializadora estadounidense y esto ha generado largos apagones, escasez de combustibles y encendidas protestas como las que ven en pantalla.
El gobierno trata de solventar la crisis que ya ha dejado a los automovilistas a las estaciones de servicio cerradas en todo el país hasta nuevo aviso. Los proveedores de gasolina exigen el pago de unos 100 millones de dólares por envíos que se han hecho anteriormente. Si no reciben el pago, no envían más suministros. La mayoría de la población haitiana está sumida en la pobreza, trata de sobrevivir como puede con una inflación alta. Por esto los ciudadanos exigen la renuncia del presidente y aparecen todo el tiempo nuevos escándalos de corrupción que involucran a ministros y a parlamentarios. Le decimos que se vaya, no lo queremos en el país porque es un acusado, un ladrón. Tenemos hambre, los niños no pueden ir a la escuela, no hay comida, no hay nada, por eso estamos en la calle hasta que nos deshagamos del Jovenel Moïse. Allí veían la situación en Haití. En Estados Unidos hay un funcionario argentino que es el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que no logró que el Fondo Monetario Internacional liberara fondos, la cuota del préstamo de septiembre que habían acordado previamente. Siguen conversando, hasta ahora no aparecen los fondos, ni siquiera con la presencia de Mauricio Macri, que estuvo en Nueva York participando de la Asamblea de Naciones Unidas. Nada que logra hacer aflojar esta decisión del organismo multilateral. Las conversaciones formales para destrabar los 5.400 millones de dólares están todavía en punto cero. Si bien el encuentro de ayer, según las autoridades argentinas, fue constructivo, las discusiones se retomarán en octubre, mediados de octubre, cuando una delegación oficial regrese a las oficinas del FMI. Recordemos que el año pasado el gobierno de Macri recibió unos 44.000 millones de dólares del programa de crédito a 3 años del FMI, mientras solo para mitad de septiembre estaban pautados estos 5.400 millones. Nada que logra destrabar justamente esta negociación, así que Lacunza vuelve a casa con las manos vacías. Fue una buena reunión con David Lipton y con Alejandro Werner, el director gerente del fondo y el director para el hemisferio occidental. Pasó el presidente al final de la reunión, los últimos 10 minutos, para manifestarle la oposición argentina. La Argentina cumplió con todas las compromisos en materia monetaria y fiscal, tanto cuantitativo como cualitativo. Eso se quedó claro en la reunión y vamos a seguir trabajando la semana del lunes 14 de octubre en Washington, que va a ir una misión técnica argentina para continuar trabajando con eso. Miles de manifestantes, mientras él decía que la reunión fue buena, le demostraban en las calles de Argentina que la situación es pésima. Así se están pronunciando contra la política económica del presidente Macri. Fíjense lo que pasaba este martes en medio de la recesión económica que golpea muy fuerte al país. Las demandas que hacen los sindicatos incluyen implementar un esquema nacional de emergencia alimentaria, recuperar poder adquisitivo de los salarios y reincorporar a aquellos trabajadores despedidos a sus espacios de trabajo. Se organizó también una huelga nacional contra las medidas de austeridad que propone Macri, que en realidad está mal dicho porque son medidas de tijeretazo, ¿sí?, de ajuste. Y esta es la receta que el FMI le impone a Argentina. El país ha estado experimentando una ola de inflación que afecta a los sectores más vulnerables y esto efectivamente tiene su costo político. Recuerden que Argentina está en mes de elecciones, ya en octubre se define el sucesor presidencial de Mauricio Macri. Vamos a marchar a exigir un paro de 36 horas, a exigir un plan de lucha nacional para derrotar esta política y acabar con el ajuste del FMI. Más de un 60% que la gente está sin trabajo en la provincia de Entre Ríos. Los políticos de turno prometen, pero al final de cuentas vemos que es por el voto nomás. A la vuelta vamos a ver una preocupación que tiene que ver con el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Quién está preparado y quién no? Sobre todo si la salida se da sin acuerdo, es uno de los puntos que vamos a abordar.
Fíjense esta situación. Aduanas de Francia se están preparando para una salida del Reino Unido de la Unión Europea que sea sin acuerdo. Luego del 31 de octubre se verán cómo quedan las cosas, pero por lo pronto los aduaneros franceses ya hicieron su tercer ensayo, enviando camiones a controles fronterizos, usando documentos falsos proporcionados por las mismas aduanas. Los exportadores en su mayoría temen que estos controles frenen el comercio entre canales. Francia gastó 40 millones de euros y contrató a 600 aduaneros adicionales para prepararse para este entorno. Tereos, el tercer productor mundial de azúcar, que suministra a múltiples fabricantes de galletitas, por ejemplo, los insumos, dice que está preparado para la situación. ¿Cómo lo hace? Y justamente busca aumentar aranceles de importación de casi el 40% sobre su azúcar. Así cualquiera está preparado. Hoy tenemos alrededor de 75 camiones en Inglaterra y no anticipamos ninguna reducción drástica en estos camiones. Hoy, mientras se garantice la continuidad del negocio, estamos listos. Se cargará el camión, se realizará un envío automático a un proveedor de servicios externo que estén en contacto con la aduana. Quien solicitará este documento se le enviará por correo electrónico, impreso por el autor, y el conductor cruzará la frontera. Y entre tantas voces que hablan del crecimiento económico de China, si se da, si se sostiene, si se mantiene, etcétera, etcétera, vayamos a una de las voces autorizadas. El crecimiento económico de China ha contribuido más al crecimiento económico global que cualquier otro país. China ha mantenido el multilateralismo y los principios del libre comercio y ha tomado parte activa en organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha sido calurosamente recibida por más de 160 países y organizaciones internacionales. Los tres principales proveedores mundiales de índices ahora han incluido a las acciones A de China en sus canastas. Todo esto tiene que ver con el gran flujo de capital hacia China. Ese gran flujo de capital refleja capacidad de recuperación, vitalidad, potencial económico del gigante asiático. En días recientes, los índices Dow Jones de S&P ingresaron de manera oficial en el índice de referencia global de mercados emergentes de S&P. Y hay otro indicador que se llama FTSE Russell, que aumentó el factor A-Share de 5 a 15%. No hace mucho tiempo, MSCI había aumentado el factor A-Share de 10 a 15%, y en este punto las tres compañías indexadoras internacionales arrojaron ramas de olivo a las acciones A de China. ¿Qué demuestra esto? ¿Qué quiere decir? Muestra el atractivo del mercado de capitales de China y la economía de China, que sigue aumentando, invertir en acciones se ha convertido en el consenso de más y más capital internacional. Cuando hablo de invertir en acciones me refiero a esta categoría de inversiones, inversiones A. En la actualidad, la valoración de la acción A de China se encuentra en un mínimo histórico. Esta relación PE del índice compuesto de Shanghái es aproximadamente 13 veces, que es inferior a los principales índices bursátiles mundiales, caso Dow Jones, que es muy atractivo para los inversores internacionales. Esto hace que cada vez que se hable de índices siempre se cite como referencia el Dow Jones. A la vuelta de la pausa vamos a ver el colapso del gran operador turístico mundial por excelencia, Thomas Cook. Ya lo revisamos.
El gigante de los viajes Thomas Cook se declaró en quiebra y hay muchas empresas del sector turístico que ya están afectadas. En Turquía pasa esta situación. Las empresas hoteleras están afectadas por este colapso económico de Thomas Cook. Asimismo, la Federación Hotelera ha dicho que el país podría perder entre 600 y 700 mil turistas al año después de esta caída de la agencia de turismo. En cifras, tenemos que alrededor de 40 millones de turistas visitaron en 2018 este país, generando ingresos de 29.500 millones de dólares. Son datos oficiales. La Federación de Hoteleros de Turquía dijo que Thomas Cook debía, en este caso, y allí viene la cuestión, entre 100 y 200 mil libras por los consumos que han realizado en distintas cadenas hoteleras pequeñas. Reino Unido envió vuelos para repatriar a turistas varados, pero estos disfrutan del mar y el sol mientras esperaban un avión a casa. Como saben, Thomas Cook fue uno de los operadores turísticos más importantes que contribuyó al turismo turco. También fue nuestro socio comercial durante mucho tiempo, después del colapso. Se cancelaron alrededor de 1.100 números de reservas de habitaciones para fines de septiembre y octubre. Thomas Cook, compañía pionera de viajes turísticos, 178 años de antigüedad tenía esta compañía. Negoció intensamente todo el fin de semana pasado buscando una inyección de 227 millones de euros para evitar su caída, pero fracasó y el lunes no le quedó otra que anunciar que cerraba. Un anuncio repentino que conmovió el ambiente turístico mundial. ¿Por qué? Porque esta liquidación marca el final de una de las compañías más antiguas de Reino Unido, que comenzó en 1841 haciendo excursiones en tren, excursiones locales, que sobrevivió a 2 guerras mundiales y que se convirtió en pionera de las vacaciones combinadas y el turismo de masas. ¿Cómo lo logró? Entre ellos dando crédito. La firma administraba hoteles, centros turísticos y aerolíneas para 19 millones de personas al año en 16 países. Hoy cuenta con 600.000 personas en el extranjero, lo que obliga a gobiernos y compañías de seguros a coordinar una gran operación de rescate. La noticia también tiene consecuencias para los 22.000 empleados de Thomas Cook en todo el mundo, 9.000 de ellos asentados en Reino Unido, cuya economía, lo sabemos, está sacudida por esta inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea. Las consecuencias del colapso de la agencia de viajes Thomas Cook de Reino Unido continúan reverberando en Europa. El colapso del gigante mundial de los viajes fue visto por los profesionales tunecinos como una catástrofe que tendrá un impacto negativo en el sector turístico del país. El ministerio y los profesionales del turismo están tratando de minimizar el impacto de esta catástrofe, que ciertamente arruinará a muchos operadores turísticos. El Estado y sus socios extranjeros en el Reino Unido y otros países deben encontrar una solución urgente. El presidente de la Federación Tunecina de Hoteles advirtió contra la quiebra de algunos hoteles que podrían causar miles de despidos durante la temporada de otoño. El turismo emplea a más de 1 millón de personas. Es el pilar de la economía tunecina y la primera fuente de divisas. El colapso de la empresa de viajes más antigua del mundo, Thomas Cook, afectará este sector vital en los próximos días. La empresa le debía a los hoteles tunecinos más de 66 millones de dólares. Cientos de hoteles dependen de los ingresos de esta temporada para mantener sus puertas abiertas. Ahora su futuro es incierto. El ministro de Turismo, René Travelsi, declaró que sus departamentos están trabajando en cooperación con federaciones profesionales, especialmente agencias de viajes, para diseñar una estrategia que evite cualquier problema o bloqueo, en particular en lo que respecta a la salida de turistas después de su estancia en Túnez tras el colapso de Thomas Cook. Hay una aerolínea alemana, charter, que se llama Condor, subsidiaria de Thomas Cook, que ya anunció que el Estado alemán le dio un préstamo de 380 millones de euros. Así entonces hay que ver si logra evitar el cierre de sus filiales.
Cóndor es una empresa rentable y es por eso que nuestra decisión se basa en razones microeconómicas y no en criterios políticos. Con esta decisión podremos mantener muchos de los 5.000 empleos de la compañía. 240.000 pasajeros se han ido en un viaje alrededor del mundo desde Alemania en este momento. Con esta decisión podemos traerlos de regreso a Alemania. Lo más importante es que Cóndor ahora tiene perspectiva no solo para sobrevivir, sino para ser económicamente exitoso. Cotizaciones a esta hora, crudo Brent 62,21, WTI, referencia recordemos para Estados Unidos 56,60 y canasta OPEP 63,93. Todas en dólares, todas por barril. Hasta la próxima.